como servicios de seguridad y protección para el proceso de transición entre la gubernatura interina y su actual gobierno. Sobre este particular, y desde ayer hay información, el diputado federal Manzanilla expuso que quien debe hacer esta aclaración es la gente del círculo cercano del mandatario. En Twitter, el diputado escribió: reitero, quienes deben explicar en qué se gastaron esos recursos son los personajes del círculo cercano a Miguel Barbosa, a quien él pidió entregárselos. Se tienen todos los documentos firmados por ellos. Yo encantado de la vida de que la autoridad y la opinión pública los conozcan. Y pues así que este contexto quise darlo justamente porque, aunque vamos a hablar de otro tema, pues tenemos en la línea justamente al diputado federal Fernando Manzanilla Prieto. Diputado, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estoy muy contento. Y como tú dices, bueno, aprovechando que uno está en la línea, pues hay que preguntar. Sí, yo sé que eres abierto justamente para platicar los temas de la agenda pública, y pues ya que estás saliendo a contexto, pues quise preguntarte, ¿no?, si querías ampliar algo respecto a este tema. Un poco lo que he dicho, Héctor, fíjate que es la partida esta 33, el número 3370, la que tú señalabas, es una partida que existe desde hace mucho tiempo, que tiene su normatividad muy definida, que se utiliza y se ha utilizado normalmente por las áreas de gobierno y el área de seguridad pública, y también por la Procuraduría de Justicia. No es un tema exclusivo del área de gobierno nada más, es un tema que seguridad pública, digamos, también tiene algo parecido, similar, con el mismo número, y lo mismo la Procuraduría lo tuvo durante mucho tiempo. Creo que ya después cambió cuando se convirtió en Fiscalía, pero básicamente, bueno, pues hay una normatividad que te define cómo se ejerce ese recurso. No es una partida secreta, es una partida, digamos, que se utiliza para gastos de carácter más confidencial, en el caso de la Secretaría de Gobernación, para temas que tienen que ver pues con gobernabilidad y con temas, digamos, propios del ejercicio. Es una partida que ya estaba cuando yo llegué, incluso, digamos, ya estaba disponible y ejercida en una parte cuando yo llegué, y que se utilizó de manera regular y conforme lo marca la normatividad. Te digo, no solo es legal y aprobado por el Congreso, sino tiene una normatividad. Y la gran parte de la partida, la mayor parte de la partida que a mí me tocó fue ya en la época de transición, porque yo le comenté al gobernador de esta partida, digamos, en cuanto se convirtió en gobernador electo, y él me solicitó que se utilizara para los efectos de la transición. Entonces, incluso en los meses siguientes, que fueron, pues, si no recuerdo más, meses de junio y julio, se hace un ejercicio mucho más alto de lo que se había hecho en la partida previa para temas ligados a la transición, que estaban previstos y que también eran completamente regulares y que se podían pagar y financiar por esa vía. Obviamente, pues de todo eso hay un soporte. En el caso de los temas que se ejercieron por instrucciones de él, pues hay un soporte de los recibos firmados por la CNCDR. Es decir, por el secretario de Gobernación actual. Bueno, ese es uno. Digamos, yo voy a conocer uno nada más como una muestra. Ese es uno en particular, y además que te puedo ampliar un poco. El gobernador electo en ese momento me llamó, me dijo que tenían un congreso de un tema progresista que tenían acá, que iban a tener ese congreso, que me pedía que ese congreso, digamos, se pudiera financiar por esa vía, y que por favor me pudiera yo coordinar con David Méndez justamente para ver eso. Y David Méndez pues firmó un recibo justamente para eso, y pues él ejerció el recurso en ese tema. Además fue un tema donde el gobernador electo en aquel entonces fue el anfitrión de muchos liderazgos políticos de izquierda de América Latina, principalmente, si no recuerdo mal. Entonces así hubo muchas otras cosas, y bueno, claro, esos digamos, está documentado y está firmado, recibido por gente, yo digo, como el caso de David, de su círculo más cercano, gente que estaban colaborando con él de manera muy estrecha a lo largo de la transición, y que siguen hoy de manera muy estrecha ahí. Entonces, por eso yo siento que él a lo mejor pensó pues que no habían firmado nada, yo supongo, y pensó pues que era una buena idea utilizar este tema
pues para aventarme el asunto de que hay una partida secreta y que yo la había ejercido, y por eso pues yo contesté diciendo, bueno, pues que el primero que le ejerció es, digamos, él en la transición, tema por cierto, y repito, es un tema regular, es un tema normal y no hay mayor problema, y que además pues había recibos de sus gentes que así lo acreditaban. Y bueno, pues esa es la realidad. Yo a mí lo que me preocupa un poco más de esto, porque sí siento que hay, pues quizá no la buena fe del mundo, pues es que asumía que si de repente había algo irregular y no había nada firmado por su gente, porque yo creo que él se llevó una sorpresa al saber que su gente había firmado y documentado todo esto, pues entonces que podía, pensemos, echarme la bolita del tema y ponerme a mí a justificar. Por eso yo también he sido claro de decir que la mayor parte de esa partida ejercida durante la sesión se ejerció en la transición por instrucciones de él y que están los recibos firmados de toda la gente de él, de toda la gente de él, de su equipo de transición, digamos, ¿no? Del equipo de transición, efectivamente. Entonces, a mí que me preocupa un poco, pues el uso, y lo puse yo también en Twitter, el uso faccioso de la Procuración y Administración de Justicia. Creo que hemos vivido eso en otros momentos, creo que es algo que se ha vivido pues desde hace muchas décadas, ¿no? En la época, digamos, del priismo recalcitrante, y no podemos regresar a eso, a decir, si alguien no me cae bien o no lo contempla en los planes políticos, pues él y yo no tenemos que ser amigos. O sea, yo fui un gran aliado de él, yo lo aprecié, lo ayudé muchísimo, es público y notorio, pero si de repente él ya no quiere y piensa que yo le estorbo políticamente, bueno, pues cada quien a su casa, pero de eso estar utilizando el aparato de justicia, el aparato, digamos, de Procuración y Administración de Justicia para perseguir a la gente, creo que eso no es correcto, y yo creo que en este caso, pues eso es un poco lo que buscaba, y por eso quizá con un poco de sorpresa, el que yo dijera, bueno, pues él, de alguna forma, instruye a quien, en qué gastar gran parte de esos recursos. La mayoría de esos recursos está ahí firmado por la gente de su cosa. Bien, pues le agradecemos, diputado, aclarar el tema desde por supuesto, desde tu posición, ¿no? Habiendo estado justamente tanto en dos transiciones, digamos, ¿no? De los encargados del despacho al gobierno interino, y luego del gobierno interino al gobierno ya electo y de transición, en el que pues también fuiste parte por un tiempo, ¿no? Entonces, pues, como me imagino que dirás, ¿no? Si se tiene que revisar, que lo revisen, nada más que... Efectivamente, no hay nada raro, no hay nada irregular, pero claro que él sabía, y también sabía, pues que yo di una muestra de que él sabía, ¿no? Diputado, te agradezco ese tema. Pasemos a otro. Has estado involucrado justamente con una propuesta que, por cierto, nos has hecho llegar, ¿no? Físicamente, este material, una propuesta integral en varios asuntos relacionados al trato del COVID-19 en nuestro país, particularmente en Puebla, y hay un tema importante, ¿no? Que son los grupos vulnerables. Evidentemente se habla mucho de enfermedades que pues de alguna manera no ayudan, digamos, ¿no? en el combate al COVID-19, pero también está el grupo de los adultos mayores, en donde pues, lamentablemente hay un porcentaje importante de fallecimientos si se llegan a contagiar. Bueno, los adultos mayores están siendo los más vulnerados, es el grupo con la mayor tasa de letalidad por el tema del COVID, es el más afectado además económicamente por el confinamiento, y es el que más estragos emocionales está teniendo también por el aislamiento y el proceso de soledad que te doy algunos datos. 6 de cada 10 que han fallecido con el tema del COVID, 6 de cada 10 personas mexicanos son adultos mayores. Cerca de 40%, 4 de cada 10 adultos mayores viven en condiciones de pobreza. Cerca del 60%, 6 de cada 10, no tiene instituciones de salud. Son también los que están sufriendo la mayor discriminación laboral, lo que los condena pues, a tener trabajos precarios cuando llegan a poder conseguir algún tipo de trabajo. Desde luego, muchos de ellos informales cuando tienen algo, mal remunerados, y muchos pues no cuentan, por obvias razones, pues no pueden trabajar, no cuentan con ingresos propios, no cuentan tampoco con seguridad social, y pues realmente muchos viven o del apoyo de la familia cuando esta existe y cuando se les puede dar, o del apoyo de las instituciones de gobierno.
Bueno, pues esa es la situación y lo que tenemos en esta semana, por eso este mes a veces se considera como el mes del adulto mayor, pero el día viernes 28 de agosto es el día del adulto mayor, el día de los abuelitos. De los abuelitos, y las abuelitas. Y bueno, pues la intención es que podamos repensar varias cosas. Yo presenté justo esta semana en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que contempla algunas medidas. Describo brevemente los temas. Son 4. Primero, redoblar esfuerzos para poder ampliar el tema de la pensión, poder cubrir en su totalidad a la población mayor de 65 años, o no se cubre en su totalidad, que lleguemos al total de la población. Segundo, que el DIF nacional, en coordinación con los estados, tenga políticas de atención especializada a los adultos mayores, en especial, o sea, que redoblemos el esfuerzo, en especial a los que están en abandono, en desamparo, que viven en la calle, en esa situación. Tercero, que la Secretaría de Salud elabore algunos mecanismos de atención física, psicológica y emocional, también preferentemente a domicilio o ambulatorios, también enfocados a la población adulta mayor. Y finalmente, que la Secretaría de Educación Pública, que estamos trabajando varias cosas con ellos, junto con el INEA, puedan difundir contenidos que incentiven el trabajo y la economía de este grupo de la población, este sector de la población. Son 4 asuntos que pusimos en la mesa, en un punto de acuerdo, y bueno, pues ojalá esta fecha nos haga reflexionar y que le demos una importancia mayor al tema de los adultos mayores. ¿Cuándo se discutirá este punto de acuerdo? Pues yo creo que vamos a tener, vamos a tener sesión presencial el primero y el segundo, el día 31 y el día primero, la próxima semana. Lunes y martes. Yo creo que a partir de ahí vamos a estar ya discutiendo todos los temas que tenemos pendientes. Muy bien, pues un tema muy importante, como bien lo dice, un grupo vulnerable, pues al que todos les tenemos una estima y un cariño especial, y pues son parte de nuestras familias. Lamentablemente también son un grupo que muchos de ellos viven en abandono, solitarios, y necesitan, por supuesto, de que el Estado les devuelva lo que ellos hicieron por el país, ¿no? Eso es lo que hay que pensar siempre cuando hablamos de los mayores en países como México. Efectivamente, ese es el tema central, el de darle una vejez digna a aquellos que dedicaron su vida pues a su país, a su familia, desde luego a su estado, a su comunidad, y que podamos un poquito ser reflexivos en esa lógica. Hay que entender que hay avances importantes ya en el país. Se ha trabajado mucho en los últimos años en este tema, desde que la Ciudad de México lo implementó y luego el presidente Peña, digamos, lo generalizó, y ahora el presidente Obrador lo ha incrementado, pero pues hay mucha gente que de todas maneras está desamparada, y bueno, pues no hay que olvidarlos y más en estos momentos. Fernando Manzanilla, diputado federal por Puebla, muchas gracias por ahora sí que aclararnos un tema y también hacernos presentarnos este punto de acuerdo que estaremos dando seguimiento. Saludos, cuídate mucho. Gracias, Héctor, un saludo a ti, a la auditoría. Gracias. Vamos a pausa, vuelvo con más información de lo que sucede en nuestra comunidad.